Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos. Una alegría tenerles aquí en este conversatorio sobre perspectivas metodistas y el trabajo. La verdad es que hemos estado pensando bastante en estos temas y en el mes del trabajo y el mes del metodismo quisimos poner esta mesa virtual para poder charlar estos temas, conscientes de que estamos viviendo una realidad aquí en Argentina muy compleja en lo que tiene que ver con el trabajo, con cientos de miles de personas que han perdido el trabajo, con jóvenes que no encuentran trabajo más que de aplicación, con muchísimas personas que tienen trabajo informal, casi la mitad de la población ocupada, según el INDEC. Bueno, uno sabrá qué credibilidad le da eso, 43%, la percepción es mayor, y 7 de cada 10 trabajadores que no cubre la canasta básica. Es una realidad verdaderamente dura. A la vez hay un montón de gente que tiene dos, tres trabajos, sale de su trabajo y hace Uber o alguna otra cosa de ese tipo. Además de eso, nos encontramos con los trabajos de cuidado. Los trabajos de cuidado sostienen millones de familias y los llevan adelante en 8 de cada 10 casos mujeres. Mujeres que tienen triple jornada laboral. Tienen algún trabajo remunerado, el trabajo de cuidado y el trabajo doméstico, sumando 16 a 18 horas de trabajo, de las cuales el remunerado pueden ser solo 4. Toda esta realidad además se suma a la reciente ley de gran flexibilización por ser amigables del trabajo y al avance de la IA en relación con el trabajo y a tantas otras cuestiones que, bueno, nos hicieron pensar, este es un gran tema, no podemos dejar de abordarlo y siempre ha sido la vocación del Centro Metodista trabajar los temas contextuales desde nuestra perspectiva. Por eso estamos aquí hoy con el magíster Daniel Bruno, el magíster Pablo Oviedo y la investigadora Verónica De Luca, que nos van a estar trayendo sus reflexiones, todas ellas metodistas, y vamos a escucharles primero y luego de escucharles vamos a tener un tiempo de conversación, porque ponemos la mesa para poder conversar. Como realmente no somos tantos, creo que vamos a poder charlar con el micrófono abierto, llegado ese momento, después de escucharles a ellos. Si fuéramos muchos más, bueno, les aviso y lo hacemos por chat, pero creo que vamos a poder charlar y creo que va a ser muy lindo, muy rico poder conversar. Primero que nada, entonces, les presento al magíster Daniel Bruno, con un máster en Teología e Historia por la Drew University, profesor de Historia de la Iglesia en la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano, director de la carrera de licenciatura en Teología de la UCL en Rosario, Argentina, pastor de la Iglesia Metodista, y que hasta Jubilado. hace un añito más o menos era el director del Centro Metodista, mi jefe, así que con él les dejo. Bueno, bárbaro, gracias. Gracias, Vivi. Gracias, Pablo. ¿Cómo le va? Bueno, una alegría poder compartir con ustedes en este contexto que bien detallaba Viviana, difícil. La pregunta es cómo respondemos desde nuestra fe a esta situación. Yo lo que voy a hacer es tratar de dar un pantallazo histórico en relación al metodismo y el mundo del trabajo. Por eso voy a atrever a hacer una inversión en el título. El título de este encuentro son los desafíos del trabajo en perspectiva metodista y mi exposición se atreve a darlo vuelta y sugerir el título Los desafíos del metodismo en relación al trabajo.
Y en este sentido, quisiera proponer una mirada sobre esta relación eh, de metodismo y trabajo a través de tres etapas históricas, brevemente, porque si no nos vamos a quedar hasta las 12, en cuanto al surgimiento del movimiento metodista, o sea, la experiencia de John Wesley y el metodismo mientras él vivió. Después, su expansión en la Inglaterra industrial del siglo XIX, y también su proyección social en los Estados Unidos a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Va a haber como una pregunta que va a atravesar toda la exposición, que es, ¿el metodismo fue una fuerza que contuvo el conflicto social o que contribuyó a transformarlo? Porque evidentemente hay distintas visiones sobre esto, pero vamos a comenzar entonces con este, la primera etapa, que es el momento en que surge el metodismo. Y, y en ese sentido yo generalmente digo que estamos acostumbrados a celebrar el comienzo, el día del metodismo, el 24 de mayo, por la famosa experiencia del corazón ardiente. Pero si por mí fuese, cambiaría el día y pondría el día el 9 de junio de 1939. ¿Por qué? Porque esa fue el día en que realmente Wesley tuvo realmente una experiencia de conversión, y no intimista e individual, sino fue cuando por primera vez, invitado por su amigo Whitefield, predicó en las cercanías de las minas en Bristol frente a 3.000 mineros y familias de mineros. Y esa experiencia lo marcó para siempre. Por eso podemos decir que realmente fue una conversión. Sin ese momento, realmente el metodismo tal vez hubiese quedado reducido a una eclesiola dentro de la iglesia anglicana, y hubiese terminado bastante rápido después de un intento de algunas reformas dentro de la iglesia anglicana. Sin embargo, este hecho de Bristol 1939 logró transformarlo en un movimiento que no pararía más, ¿no? Y que tendría consecuencias importantes en esta relación que nosotros estamos tratando de ver en cuanto al mundo del trabajo, de los trabajadores y la expresión religiosa del metodismo. Em, Ese momento de la primera predicación al aire libre, una escena conocida, poderosa, que Wesley la describe como: mientras predica, ve lágrimas que surcan los ojos y los rostros ennegrecidos de los mineros, ¿no? Es una imagen simbólica con mucha fuerza que muestra la gracia de Dios abriéndose paso en medio de la dureza de la vida obrera. Por eso la teología wesleyana podríamos decir que abre la puerta para una concepción transformadora de la sociedad. Por ejemplo, tenemos los temas centrales que pueden decirse no teológicos, que impactan en la vida cotidiana, como los tratados sobre la pobreza, sobre el dinero, sobre la riqueza, sobre la esclavitud, o sea, la dignidad humana. Y esto teológicamente se traduce en tres cosas importantes en la teología wesleyana. En primer lugar, la gracia no está confinada a los templos ni a las élites religiosas, sino que Dios sale al encuentro de los trabajadores en su propio mundo, allí donde ellos están, donde viven, donde trabajan, donde sufren. En segundo lugar, hay una afirmación de dignidad humana. Los pobres no son objetos de asistencia, sino sujetos de amor y de cuidado. Y en tercer lugar,
rápidamente, hay una innovación que tanto la gracia de Dios que sale a buscar y la afirmación de dignidad está acompañada por lo innovador de Wesley, que es la organización de Wesley. Wesley no se limita a predicar, sino que organiza a la multitud que empezaba a reunirse en las sociedades metodistas. Por eso la organización tiene que ver con la estructura de las pequeñas comunidades llamadas clases, bandas, sociedades, la eh, dimensión de redes de acompañamiento, acompañamiento personal, acompañamiento social, con las distintas problemáticas que traía en el mundo del trabajo en el seno del movimiento metodista, y los espacios de disciplina y de cuidado mutuo, ¿no? Entonces, sintetizando, podríamos decir que el metodismo nos llama socialmente a una revolución directa, pero tampoco sacraliza el orden económico, ni mucho menos. ¿Y cómo es que no sacraliza? Justamente, como decíamos antes, en primer lugar, dignificando la vida humana, dignificando la vida del trabajador, regulando moralmente el trabajo, promoviendo solidaridad concreta y sobre todo organizando la comunidad. Estas comunidades metodistas ofrecen algo clave en el mundo obrero naciente, que es pertenencia, contención y estructura. Y estas tres cosas fundamentales se las da la organización metodista en los primeros años. Por eso, desde su origen, el metodismo no es solo un movimiento religioso, eh, sino una forma de reconstruir el tejido social en un contexto de industrialización que lo va desintegrando, un tejido social desintegrado, y el metodismo hace todo lo posible para poder volverlo a integrar. En ese sentido, tenemos esta primera etapa de la relación, para no profundizar más, de los orígenes del metodismo en relación a la clase trabajadora. Sin los mineros, el metodismo no hubiese sido lo que fue, ¿no? Hubiese sido, como decíamos antes, quedado reducido a un movimiento reformador dentro de los templos anglicanos. Entonces pasamos al segundo momento, que es cuando se expande el metodismo en Inglaterra. Y acá tenemos que hacer una salvedad y empezar a hablar de los metodismos, porque una vez que muere Wesley, eh, hay que reconocer que él manejó su movimiento con un criterio bastante monolítico. Algunos le decían medio como un dictador. este, Tal vez necesario cuando nace un movimiento poder hacerlo de esa manera para que no se disperse, pero después de la muerte de Wesley, en Inglaterra empieza a haber distintas vertientes de metodismo, y entonces cuando hablamos de la relación del trabajo del trabajador y el metodismo, nunca estamos hablando de un metodismo monolítico y uno solo, sino hay distintas vertientes. Eh, en general podemos decir que las vertientes más oficiales del metodismo, tanto en Inglaterra como después se fue desarrollando en los Estados Unidos, fueron las más conservadoras, las que estaban más pegadas, digamos así, a lo institucional del metodismo. Como toda institución trata de preservarse a sí misma, y entonces ahí aparecen los personajes más conservadores, y que han hecho, que lo han sufrido mucho los pastores que sí se metían en el terreno concreto del trabajo y de los trabajadores, ¿no? Eh, entonces, durante el siglo XIX, el metodismo se fue expandiendo ampliamente en toda Inglaterra, especialmente
entre obreros industriales, cada vez mayor cantidad, por la incipiente revolución industrial que se estaba en ese momento ya este, transformando en algo permanente, artesanos y sectores populares urbanos. Es en ese contexto, en esa población, que el metodismo inglés va creciendo. Y se convierte, de hecho, en una de las principales expresiones religiosas de la clase trabajadora en Inglaterra. Y su impacto no es solamente espiritual, sino con consecuencias sociales muy concretas. Por ejemplo, impulsa directamente la alfabetización, teniendo en cuenta la situación de la niñez en la Inglaterra del siglo XIX, fines del XVIII, principio del XIX, con las industrias y el trabajo infantil necesario, veía el metodismo la necesidad de sacar a los chicos del trabajo y poder darles educación, alfabetización en niños y en adultos, la promoción de sociedades de ayuda mutua, fomenta hábitos de sobriedad, de ahorro y responsabilidad. El tema de la sobriedad, la tolerancia, el antialcoholismo, vamos a verlo después en Estados Unidos también, que no es un énfasis moralista de no tomes porque es pecado, sino las consecuencias sociales que tenía el hecho de emborracharse y ser presa fácil de los patrones, ¿no? Así era un poco la idea de evitar el alcoholismo entre las clases trabajadoras. El metodismo enseña a leer, y no solamente la Biblia, sino enseña a leer y hablar en público, a organizar reuniones, a tomar la palabra. Y en ese sentido, en el entorno de la iglesia, contribuye a formar sujetos activos dentro de la sociedad. Y su relación con los movimientos obreros, como decíamos antes, es compleja y no monolítica. Por un lado, algunos metodistas participan en aquel momento en luchas como la del cartismo. El cartismo fue un movimiento a mediados del siglo XIX, el cartismo viene de la Carta del Pueblo, donde se extendió una carta al Parlamento para que hubiese votación directa, salarios buenos, mejores, un cuidado a la clase trabajadora. Fue un movimiento importantísimo y muchos metodistas participaron de ese movimiento. Pero por otro lado también hubo otros que promovían los valores de orden, de disciplina y una reforma más o menos superficial. Y también hay otro metodismo conservador, que, como les decía, que se afianza en el statu quo, especialmente a partir del último tercio del siglo XIX, y que combate un poco a los pastores metodistas, ya sea de la iglesia metodista oficial o de otros metodismos, como el metodismo primitivo o el metodismo wesleyano, que surgen unas décadas después de la muerte de Wesley, que sí tienen un carácter más popular. Es interesante, hace varios años escuché un discurso de Tony Blair, que fue primer ministro en Inglaterra, hablando en un aniversario del Partido Laborista. Y dice, el Partido Laborista le debe más a Wesley que a Marx. Y a mí me llamó mucho la atención eso, ¿no? Porque es cierto que en los orígenes del Partido Laborista, que fue fundado a principios del siglo XX, en 1900,
hubo muchos dirigentes que provenían del mundo metodista o del protestantismo no conformista. El no conformismo en Inglaterra era aquellos grupos evangélicos que eh, no tenían un apoyo total a la monarquía. La figura clave fue Keir Hardie, que fue un líder casi fundador del laborismo, que venía de un origen obrero, minero, y que estaba influido por los valores cristianos, no conformistas, aunque él no era metodista ortodoxo en sentido estricto, pero su ética estaba profundamente marcada por el metodismo, ¿no? Con el tema de la dignidad del trabajador, la crítica moral a la riqueza, el compromiso con la justicia. Eh, Muchos predicadores laicos metodistas se fueron convirtiendo en líderes sindicales, en organizadores comunitarios. Las capillas metodistas empezaron a fusionar en algunas ciudades como espacios de reunión política, centros de debate social, y en este sentido la frontera entre lo religioso y lo político iba siendo cada vez más porosa, ¿no? Había posibilidades de un diálogo, una potenciación entre ambos escenarios. Y así volvemos a, a la pregunta que nos hacíamos inicialmente, a una tensión fundamental en la pregunta: ¿el metodismo impulsa la transformación o contribuye o contribuyó a la estabilidad del sistema? ¿No? Tal vez sea una pregunta no muy justa, eh, pero realmente este interrogante es muy interesante porque fue tratado, abordado por tres historiadores. Eh, el primero de ellos es Elie Halevi. Él fue un historiador francés. En su libro El metodismo y la clase trabajadora en la Inglaterra de 1800. eh, y la tesis de Halevi es que el metodismo previno, impidió una revolución violenta en Inglaterra como se había dado en Francia. Y eso lo hizo a través de su alternativa y sus opciones de una moral que pacificó a la clase trabajadora durante la industrialización. Y entonces el metodismo evitó una revolución en Inglaterra, funcionando como un canal, digamos, de contención emocional y disciplinario, moralmente. Su tesis sostiene que el metodismo jugó un papel decisivo en evitar la revolución en Inglaterra, ¿no? Como un dique de contención. A esta tesis, bastante dura, más o menos estos principios eh, a mediados del siglo XIX, escribe Halevi, el metodismo, según él, funcionó como una especie de válvula de escape, canalizando el sufrimiento de los trabajadores, promoviendo una disciplina moral y ofreciendo consuelo religioso, ¿no? De ese modo contribuyendo un poco a la estabilidad social, y el metodismo habría contenido el conflicto. A esta tesis se le opone otro historiador importantísimo de Inglaterra, inglés, que es E.P. Thompson, en su libro La formación de la clase obrera inglesa, más o menos editado en 1963, y en su obra eh, opina casi lo contrario a Halevi. Dice que el metodismo es una experiencia cultural y comunitaria que contribuye a formar la identidad de la clase trabajadora. Por eso no es solo autodisciplina el metodismo, sino también es organización, es conciencia y
brinda sentido de dignidad de la vida humana. O sea, las mismas herramientas que podían fomentar disciplina en las reuniones, liderazgo, de educación, también podían ser utilizadas al mismo tiempo para la acción colectiva y la acción social. Por eso Thompson no ve al metodismo como un freno, sino como un factor activo en la construcción de la clase obrera. Hay un tercer historiador que es teólogo al mismo tiempo, que es Bernard Semmel, eh, que tiene un libro que se llama La Revolución Metodista, de 1973, 10 años después del otro. Semmel retoma la famosa tesis de Halevi, pero la reformula. Y entonces dice que el metodismo canalizó el descontento popular hacia formas religiosas, disciplinadas, moralmente controladas, pero no presenta el metodismo simplemente como una fuerza conservadora, sino que, y ahí está uno quizás de los puntos más importantes de Semmel, eh, para él el metodismo fue simultáneamente profundamente transformador, democratizador en ciertos aspectos, generador de nuevas formas de sociabilidad popular, pero también estabilizador del orden político inglés. O sea que mientras hay una ayuda a la clase trabajadora, al mismo tiempo evita el caos, ¿no? Y en esto ya lo habíamos visto, se ve en la teología wesleyana, que siempre privilegia el orden frente al caos, porque él pensaba que el orden es lo que garantiza la justicia, especialmente a los que menos tienen, ¿no? Él veía como que en el caos perdían todos. Por eso Semmel habla de una revolución metodista, una revolución moral, espiritual y cultural, que transformó radicalmente la vida de miles de trabajadores, mineros, artesanos y pobres urbanos, sin desembocar en una revolución política violenta. Uno de los aportes más ricos del libro de Semmel es mostrar cómo el metodismo creó disciplina personal, fomentó la alfabetización y la educación, promovió el ahorro, la sobriedad, el autocontrol, generó redes de solidaridad comunitaria, dio voz y protagonismo religioso a sectores populares, permitió formar movilidad social y liderazgo laico, y entonces muestra que las sociedades metodistas, las clases, las bandas, organizadas por Wesley, funcionaron como verdaderas escuelas de organización popular. Allí los trabajadores aprendían a hablar en público, a administrar recursos, a leer, a debatir, a asumir responsabilidades. Y en ese sentido el metodismo tenía un potencial democratizador muy fuerte. Entonces, si tuviéramos que sintetizar este debate, podríamos decir que al metodismo no se lo puede encajar en la disyuntiva conservador o revolucionario, porque fue una matriz moral y comunitaria que, por un lado, ordenó la vida de los trabajadores, les dio herramientas para pensarse como sujetos históricos y al mismo tiempo los ayudó a organizarse. Pasamos a los Estados Unidos, eh, ya a fines del siglo XIX y principios del XX, donde va a haber una situación también bastante convulsionada. Comienzo del siglo XX, el metodismo se proyecta con fuerza en un Estados Unidos en donde se encuentra, el contexto es una industrialización acelerada, una inmigración masiva y una pobreza urbana realmente a escalas muy grandes. Y entonces aquí aparece uno de los movimientos que no es metodista solo, sino que es transversal a todo
el mundo religioso de los Estados Unidos de esa época, que es el movimiento del Evangelio Social, que influye fuertemente en los sectores metodistas. La figura clave es un bautista, Walter Rosenbusch, que plantea que el Evangelio no se limita a la salvación individual, sino que implica transformación de las estructuras sociales. Y comienzan así pastores de distintas denominaciones, varios de ellos metodistas, a trabajos en barrios populares. Las iglesias urbanas se transforman en centros sociales. Mucha gente a través de, o sea, por miedo de la inmigración que se instalaba en las grandes ciudades, comenzó el traslado a los suburbios y muchas iglesias quedaron vacías. Y entonces fueron usadas para transformarlas en centros de atención social. Hoy mismo hay muchas iglesias en los Estados Unidos, en las grandes ciudades, que el trabajo central es un trabajo de ayuda social y también de celebración litúrgica, pero el centro es el trabajo social semanal. Eso viene de aquella época. Este, Inspirados por esta visión, muchos metodistas se involucran en acciones concretas, por ejemplo, la creación de centros comunitarios en barrios pobres, programas educativos, atención sanitaria, lucha por mejores condiciones laborales, campañas contra el alcoholismo, yo comentaba antes el valor social, ¿no?, de la abstención del alcohol, y las iglesias se convierten en espacios de intervención social. Por eso el metodismo deja de ser solo un movimiento de base en algunas ciudades de Estados Unidos y se convierte en un actor institucional que busca la reforma de la sociedad. Y hay algunos personajes interesantes, vamos a recordar solamente uno, que hace poco el Centro Metodista lo volvió a recordar, el 1 de mayo, que es pastor metodista Samuel Fielden, que durante la famosa revuelta de Chicago en 1886, el 1 de mayo, él fue uno de los 8 activistas detenidos y condenados por la conspiración de un atentado que hubo, este, y lo condenaron a muerte en principio. Finalmente su pena fue conmutada a cadena perpetua y finalmente fue indultado en 1893. Samuel Fielden es considerado uno de los mártires de Chicago, a pesar de que por suerte no lo pagó con su vida. Son sucesos que dieron origen al 1 de mayo. Eh, Samuel Fielden pertenecía al metodismo, pero no al metodismo oficial. Por eso yo les comentaba antes que se desprendían distintos sectores del metodismo con eh, una visión distinta en relación al compromiso social y el trabajo concreto en ese momento con los obreros, junto a movimientos políticos, junto a los socialistas y aún con algunos anarquistas también. En 1909, es interesante, y aquí vamos cerrando, en 1909 se reúne la Conferencia General de la Iglesia Metodista Norte, porque ya estaba dividida, norte y sur. ¿Se acuerdan? La del sur abogaba por la esclavitud y la del norte por la abolición de la esclavitud. En la Conferencia General de 1908, se redactó y sometió a la conferencia una declaración de principios sociales, ¿no?, el credo social, y fue aprobada. Y se las voy a leer porque es interesante como forma de cerrar un poco esta exposición y para darnos cuenta hasta qué punto la Iglesia Metodista, en su versión, digamos, de Estados Unidos, norte, la zona de Nueva York especialmente, estaba comprometido en ese momento con el mundo del trabajo.
¿no? Dice, la Iglesia Metodista Episcopal aboga por igualdad de derechos y completa justicia para todos los hombres en todas las etapas de su vida, por los principios de conciliación y mediación en los disensos fabriles, por la protección de los obreros de las maquinarias peligrosas, de las enfermedades, accidentes y muertes laborales, por la abolición del trabajo infantil, por una regulación en las condiciones de trabajo de las mujeres que pueda resguardar la salud moral y física de la comunidad, por la prohibición del sweating system, es poco lo que nosotros llamamos las camas calientes, ¿no? Que era muy común acá también, el hecho de, se levantaba uno de la cama y se iba a dormir otro, y constantemente trabajando, ¿no? Por la reducción gradual y razonable de horas de trabajo, con trabajo para todos y por un nivel de ocio acorde a las necesidades de la vida humana, por un día de descanso cada 7 de trabajo, por un salario digno en todas las industrias, por el máximo salario que cada industria pueda afrontar y por la distribución de sus ganancias lo más equitativamente posible, por el reconocimiento de la regla de oro y la mente de Cristo como la ley suprema de la sociedad y por el remedio seguro para todos los males sociales. A los obreros de América y a aquellos que están trabajando para quitar las pesadas cargas de los pobres y reducir la rudeza y elevar la dignidad del trabajo, este concilio les envía los saludos de una hermandad humana y nuestra promesa de simpatía y apoyo en una causa que pertenece a todos los que seguimos a Cristo. Este es el credo social de 1909. Obviamente, ustedes pueden detectar ahí toda una terminología de esa época y especialmente del Evangelio social, que era lo que impregnaba en ese momento a estos sectores del metodismo. Para cerrar, finalmente, podríamos ir terminando con esta idea, ¿no? Que preguntándonos si el metodismo realmente con la tesis de Halevi o la de Thompson, finalmente ayudó o retrasó un cambio social. Eh, Podríamos decir que hacerse esa pregunta está mal formulada, que el metodismo, desde la teología wesleyana y luego sus prácticas, abrió las puertas para dar posibilidades a la organización de los obreros, de las distintas eh, personas que estaban dentro de la comunidad metodista, que llegaban hasta ellos, y las que estaban por fuera. El metodismo reconstruyó las comunidades que la industrialización había desarmado, y eso es fundamental. El metodismo dio nombre, dio voz y dio dignidad a quienes el sistema relegaba como anónimos. Y el metodismo no solo predicó a la clase trabajadora, sino que la organizó o dio el espacio para que se organizara, la educó y la dignificó. Por eso, en muchos casos, la preparó también directa o indirectamente para transformar su propia realidad. En ese sentido, podemos decir que la puerta estaba abierta, la teología wesleyana es una teología que, como el mismo Wesley dice, no se concibe desde arriba hacia abajo, sino que es una teología social. La puerta está abierta y es, como hemos visto, una tarea de cada generación poder traducir esa, esa lectura de un evangelio comprometido en los distintos momentos y en las distintas preguntas y en las distintas situaciones en que como metodistas nos toca vivir, ¿no? Obviamente aquí paré, porque podríamos preguntarnos el metodismo en Argentina y la relación con la clase trabajadora, pero bueno, eso sería para otro tema, para otro momento, otra mesa y con un poco más de tiempo.
Así que por acá cierro. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas, toda una clase magistral ha sido esto. Muchísimas gracias. ¿Eh? Una clase magistral ha sido. Muchísimas gracias. Vamos a seguir ahora con Verónica de Luca. Verónica es investigadora de CITRA y del Centro Cultural de la Cooperación. Es solidaria, feminista, cooperativista, política y metodista. Bienvenida, Verónica. Hola, ¿cómo estás? Gracias, Viviana. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, antes que nada, agradecer la invitación a participar del conservatorio, ¿no? Conversatorio, que es muy importante y es un punto disparador, ¿no? Porque el tema que nos convoca es los desafíos del trabajo en perspectiva metodista y en lo personal, tengo los metodistas ya desde niña y en la vida cotidiana, entonces empezar a ver, bueno, cómo lo traduzco en palabras, lo que uno lo hace naturalmente. Y más allá de que tengo el conocimiento del feminismo, el cooperativismo, los conocimientos políticos, recurrí un poco para poner en palabra lo que es el metodismo, bueno, a los libros que tengo en la biblioteca, y uno de los libros que tengo es el de Teología Concreta, que lo escribió mi papá, José de Luca, y yo quería empezar o terminar con una frase de él, porque tiene mucho que ver con esto que también decía Daniel de la participación de la iglesia en los barrios, en las casas y su lugar, ¿no? Entonces, bueno, un lugar de un trabajo comprometido. Entonces, bueno, poniéndonos en tono de cómo me preparé para la charla, teniendo en cuenta que es un conversatorio, que sea más tranquilo, eh, es esto, ¿no? Que estoy desde mi lugar de trabajadora, yo trabajo en el Banco Credicop, esto significa que soy cooperativista, pertenezco al movimiento cooperativo argentino, soy metodista, solidaria, feminista y, bueno, militante política. Y para mí, en lo personal, esos lugares a la hora de la construcción del accionar no van por caminos separados, sino que se entrelazan permanentemente y los atraviesan al accionar transversalmente todo eso, ¿no? Y el pensar el tema de hoy, ¿no? El trabajo, el empezar a armarlo, nos encontramos que hoy en día nuestro país está inmerso en un contexto social desordenado, complicado, está ajustado y es un contexto social profundamente cruel, sobre todo para quienes menos tienen, para los más desprotegidos. Es profundamente cruel y odiante hacia ellos. Entonces, el hablar del trabajo tiene un peso particular, porque la dignidad del trabajo está en disputa y entró en disputa con la reforma laboral presentada por este gobierno, pero en realidad si nosotros nos vamos para atrás, entra en disputa desde muchos gobiernos anteriores, por ejemplo, de la dictadura cívico-militar, después durante los años 90 con el Menemato o el gobierno de la Rúa. Siempre lo que se atacó es el lugar del trabajo, lo que significa el trabajo y los derechos y los trabajadores y las trabajadoras. La reforma laboral actual no resuelve la desigualdad que hay en el mundo del trabajo, sino que profundiza la explotación y además no reconoce el trabajo comunitario de las organizaciones e instituciones es el que también viene sosteniendo la vida en los barrios. Además, bueno, la reforma laboral retira derechos al conjunto todo de la clase trabajadora y desarticula la organización colectiva. Y ahí, en esa organización colectiva, es que entra lo cooperativo, lo metodista y el feminismo, porque son
formas de organización colectiva para transformar la realidad para un bien común. Eh, Cuando hablamos del mundo del trabajo, nos referimos a la organización social en un sentido amplio, ya sea que involucre a todas las personas que trabajan y estas personas que trabajan en empleos formales, registrados, o que realizan una actividad laboral dentro de una organización de la economía social, o personas que se encuentran por fuera del marco legal del trabajo, que están en un trabajo no registrado. Además de este trabajo remunerado, ya sea registrado o no registrado, está lo que Viviana dijo al principio, el trabajo de cuidado. Y este trabajo de cuidado es indispensable para la reproducción de la fuerza del trabajo y de la organización social. A pesar eh, de su importancia, este trabajo no es remunerado y muchas veces no es reconocido. Por ejemplo, este gobierno actual no lo reconoce como tal. Y vale tener presente que son las mujeres y las diversidades quienes llevan adelante las tareas de cuidado comúnmente. Eh, entonces, ¿esto qué significa? Que las mujeres y diversidades tienen una doble o triple jornada, ¿sí? Y ya sea el trabajo registrado como o no registrado, sumado a las tareas de cuidado de las mujeres y diversidades, funcionan también como un amortiguador de las crisis. Y también sostiene el sistema productivo, porque el sistema productivo del trabajo, sin el trabajo de cuidado, sin las tareas de cuidado, no funciona. Y cuando hablamos de los trabajos de cuidado, puede ser un trabajo de autocuidado, cuidar directamente a otras personas, las tareas que hacemos para sostener los hogares, las instituciones, las organizaciones, ya sea limpiar, cocinar, hacer las compras, acompañar a alguien en situaciones especiales o en un tratamiento de salud. Todo eso son las tareas de cuidado. Y el traerlo a escena y su importancia es también darle la dimensión que tiene y que trae, porque es una dimensión del bienestar social y reconocerlo como un trabajo es también reconocerlo como un trabajo que debe ser remunerado. Entonces, cuando hablamos de trabajo, hablamos de todo lo que sostiene la vida. Y gran parte de ese trabajo, sí, realizado por mujeres, las diversidades y los varones, eh, muchas veces hoy en día no alcanza. Entonces, nosotros en estos momentos tenemos un mundo laboral donde lo que está sucediendo es que con un trabajo solo muchas veces no se llega. Los sueldos valen cada vez menos. Entonces, se necesita tener dos trabajos o muchas veces tres. Después, en este momento actual, lo que aparece son cada vez más adultos mayores de 65 años que vuelven a insertarse al mercado laboral, muchas veces no registrado. ¿Por qué? Porque con la jubilación o pensión no les alcanza. A su vez, en la otra punta de la vértice tenemos a los jóvenes que les cuesta acceder a su primer trabajo y si acceden a un primer trabajo muchas veces son de las plataformas. Y acá está el tema de la modernización, de los tiempos en que vivimos. ¿Por qué? Porque con la ayuda de la tecnología de la inteligencia artificial, los trabajos se están modificando, ya sean los trabajos propios de oficina, porque
con una aplicación que tiene una inteligencia artificial, directamente se responden los chats de WhatsApp, los botis, y eso reemplaza al trabajo humano. Y por otro lado están las aplicaciones, también generadas muchas veces con inteligencia artificial y controladas por un algoritmo. Estas aplicaciones se empezaron a aplicar bajo el lema de ser tu propio jefe, manejar tu propio tiempo. Empezaron también a crear una crisis dentro del mundo actual del trabajo que nosotros conocemos, el trabajo registrado, que trae derechos, que te garantiza el pago de un sueldo fijo mensualmente, que te garantiza las vacaciones, la obra social, los aportes jubilatorios, que te garantiza el estar cubierto por una RT que dentro del mundo del trabajo. Entonces, estas aplicaciones vienen a cambiar ese paradigma y eso es lo que está en disputa. Lo que está en disputa es el trabajo tal cual como lo conocemos, como lo venimos conociendo, y en Argentina con todos los beneficios, con todos los derechos que tenía. Hoy vemos cómo se precarizan los derechos, cómo se desvaloriza el esfuerzo cotidiano, cómo se instala la idea de que el trabajo es un costo y no un derecho. Y nosotros y nosotras acá que estamos, digo, y me tomo el atrevimiento de hablar por todos, que tenemos presente que el trabajo no es solo una ecuación matemática ni una fórmula de Excel, que se utiliza nada más para incrementar las ganancias de unos pocos, sino que el trabajo es vocación, es servicio, es expresión de humanidad, también tomando un poco de lo que decía Daniel de lo que es el metodismo. Eh, entonces, es ahí donde lo que es el mundo del trabajo está en disputa. Pero dentro del mundo del trabajo, ya sea que el sueldo no alcanza y la doble jornada laboral es tanto para varones y mujeres, los que son las tareas de cuidado recaen sobre todo en las mujeres y en las diversidades. Entonces, muchas veces son las mujeres que tienen dos o tres lugares de trabajo en un mismo día y llegan a su casa y se encargan de las tareas de cuidado de su casa o se hacen presente en el tercer horario a una organización o institución para colaborar socialmente, colectivamente para el armado. Y el Estado tiene una función dentro de las tareas de cuidado, dentro de las políticas del cuidado. El Estado participa comúnmente en el diseño, en el armado y la aplicación de programas y políticas públicas del cuidado para la sociedad. Pero en este momento, con este gobierno, todo eso, la gran mayoría se desarticuló, y no solamente que se desarticuló, que quedó muy poco, sino que no se volvió a proponer algo nuevo, que lo reemplace a lo que se quitó, ¿no? Entonces, todo ese mundo en el que estamos viviendo ahora, está siendo atravesado por ya sea la reforma laboral como también por las aplicaciones y tecnología. Y eso en los barrios carenciados, por ejemplo, yo participo de la Iglesia de Constitución, no, y vivo en Parque Patricio, vivo a pocas cuadras, me voy caminando las veces que voy presencial y uno en el trayecto va viendo cómo va cambiando, cómo está cambiando las postales de la ciudad de Buenos Aires, como cada vez son más personas que duermen en la calle, cada vez son más familias que no tienen dónde pasar el día, y esas personas, esas familias, esas mujeres y varones son personas que no pueden acceder a un trabajo digno, porque el trabajo en sí dignifica, ¿sí? Eh, entonces, es ahí donde entra el rol de las organizaciones, ya sean las cooperativas,
la Iglesia Metodista o el feminismo. Son organizaciones sociales que consideran, analizan, se organizan para transformar la realidad social para el mejor de las personas. Entonces, como cooperativista puedo decir que las cooperativas muchas veces son quienes dan respuesta y dan vida a los barrios, porque una cooperativa no solamente da una respuesta laboral, sino que da una respuesta organizativa, da un sentido al trabajo, pero también lo hace respetando la comunidad y la naturaleza. La iglesia lo hace por medio del respeto y la dignificación de la vida. Y el feminismo lo hace desde una perspectiva de igualdad, en busca de una mejora de la sociedad, pero hacia una igualdad entre las mujeres y los varones. Eh, entonces, el metodismo tiene al trabajo como un acto de dignidad y servicio, y también como una forma de contribuir al bien común. Eh, y después, las cooperativas es una forma también de organización donde cada persona dentro de la cooperativa es igual, a diferencia de un trabajo o de una organización privada. Cada persona tiene una persona, un voto, tiene voz y voto dentro de la asamblea. Es una forma, las dos son formas colectivas de organizarse. Y esta organización colectiva es la que este gobierno viene a desarticular, donde quiere que imprime el individualismo y de la casa para adentro. Entonces, en este contexto de profundas desigualdades, eh, estamos en un momento donde las mujeres y las diversidades, como así también los varones, están siendo atravesados por un contexto cruel. Eh, y defender la dignidad del trabajo hoy es defender la dignidad de quienes sostienen la vida todos los días. Es reconocer al trabajo, eh, que no puede reducirse a un número, a una encuesta, a una mercancía. Lo mismo pasa con los cuidados. Los cuidados, al contrario, tienen que ser reconocidos, porque el cuidado de la comunidad importa, es necesario. Entonces, más o menos con esto y viendo cómo lo hacía yo del libro Teología Concreta, que leí para, bueno, por lo menos estar un poco al tono y atravesada también con el metodismo más teórico y más práctico, yo dejo una frase que está en la página 202 de la primera edición, que dice: Jesucristo genera una comunidad liberada que coparticipa en la liberación. Aquí es necesario demostrar cómo genera Jesucristo en la historia una comunidad como respuesta a la humanidad entre los tiempos. Él vino a un pueblo para que fuere manifestado a Israel. Juan 1:31, para cumplir con la ley de los profetas. Mateo 5:17. Renovar el pacto de Dios con el hombre porque Él es Dios con nosotros. El nuevo orden es introducido así en la historia. Es una nueva cosa que ocurre entre los humanos, ya que Él es la luz, el reino y entre nosotros. Entonces creo que eso es la función de la iglesia, ¿no? El estar entre nosotros y también participar en estos conflictos que tenemos hoy como sociedad y en esta crisis de trabajo y de representación social que tenemos. Más o menos eso es todo. Después, si quieren, tengo alguna Preguntamos. pregunta. Muchísimas gracias, Vero. Y vamos a presentar ahora a Pablo Oviedo, que es profesor y magíster en teología, pastor y superintendente de distrito.
Y además es el director actual desde el año pasado del Centro Metodista. Bienvenido, Pablo. Está muteado, Pablo. Ahí está, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, muchas gracias Viviana y gracias Verónica y Daniel por los aportes, los pensamientos, experiencias que pudieron transmitir. Y yo simplemente, digamos, voy a quizás hacer algún aporte en relación a lo que estamos viviendo, complementando lo que dijo, para no repetir lo que dijo Verónica también. Y, y voy a empezar con una anécdota. Hace 2 semanas en un comedor que tenemos acá en la Iglesia Metodista de Alta Córdoba, donde bueno, vienen semanalmente a buscar viandas, más de 200 viandas cada vez más, personas, digamos, en, en, digamos, en mucha necesidad, con mucho hambre, cada vez buscando más alimento. Alejandra tiene 29 años y era cuidacoches hasta hace un mes y la Municipalidad de Córdoba, bueno, en esto que rápidamente ordena a veces a los más vulnerables, en esto del orden que decía Daniel, qué clase de orden, ¿no? Pero bueno, les ha impedido a muchos y a muchas de estas personas ser cuidacoches, la mayoría que viven en las villas de emergencia, en las villas ahí del ferrocarril acá en Córdoba. Y bueno, ahora sale todos los días encomendándose a Dios a buscar comida. O sea, no sale a buscar trabajo porque ya cartones no hay más cartoneros que cartones. No tiene otra chance que salir a buscar comida para sus hijas, para que no dejen la escuela y puedan comer. Bueno, esta es un poco la realidad, como contaba Verónica también, y que seguramente fue la realidad que Wesley tuvo en esa época de la revolución industrial y que nos presenta también en nuestra Argentina de hoy, en nuestro contexto, donde, como bien decía Viviana al comienzo, eh, al cierre del 2025, tenemos una tasa de informalidad que alcanzó el 43%, ahora aparentemente ha subido 3 puntos, lo cual hace que justamente sean casi 6 millones de personas que están trabajando sin cobertura de salud y aportes previsionales o estabilidad laboral, ¿no? O sea, estamos hablando de 6 millones de personas, hermanos y hermanas nuestros de nuestro país, que, que no tienen estos derechos laborales. Por otro lado, también esta dinámica de la informalidad lo que hace es justamente generar no solo mayor caos de regulación, que es parte de la propuesta de la derecha siempre en nuestro país, sino también la precarización, ¿no? de los trabajos y demás, que ya sabemos y conocemos, no quiero ahondar en eso. Sí me parece importante que esto de eh, la inteligencia artificial y la desigualdad global que vemos, que no es solo aquí en Argentina, sino en el mundo, ¿no? Donde hay un 1%, digamos, de la población que está acumulando gran parte de la riqueza, digamos, no hace falta buscar muchos datos sobre esto, está en internet ahí la organización Oxfam que siempre da estos datos, aclara, y que justamente el 99% de la población del mundo tiene que trabajar para subsistir, ¿no? O sea, hay un 1% que acumula riqueza y un 99% de los 8 mil millones de habitantes que trabaja para sobrevivir o subsistir. Y me parece que esto es el dato más cruel, como decía Verónica, y más duro, ¿no? Que, bueno, realmente ha sido un plan diabólico bien armado para que lleguemos a este punto. Y esto lo que está generando también con el tema de la inteligencia artificial, sin ánimo de demonizarla de entrada, pero también, digamos, a nivel teológico tenemos que empezar a hablar de esto y tenemos que empezar a plantear que justamente la IA no sea un factor más de deshumanización, sino que está al servicio, obviamente,
de este proyecto de humanización que tiene nuestra fe cristiana, ¿no? Y metodista. Y por otro lado, digamos, la importancia de que no sea la eficiencia del lucro lo que se priorice, sino justamente eh, la justicia social, ¿no? Eh, que muchas veces, bueno, hace que hoy la carne de cañón, que somos los seres humanos, estemos al servicio de los algoritmos. Hemos escuchado ya, ¿no? Esto de análisis de la nueva Edad Media en la que estamos viviendo, el nuevo feudalismo, tecnofeudalismo, donde las mismas personas son parte, digamos, del producto que se venden a sí mismos en las redes y demás. Así que toda esta situación nos hace pensar en justamente varios temas. En primer lugar, lo que dijo Verónica, eh, que hablaba con mi compañera, con mi esposa Mirna, que trabaja con mujeres, ella dando talleres justamente de, bueno, de proyecto ocupacional, de poder también trabajar con ellas el tema, digamos, de la mayoría mujeres en barrios populares, y que justamente el tema que aparece es la invisibilización de esas tareas de cuidado y de las tareas domésticas, ¿no? Que sabemos que si tenemos que pagar por esa tarea en nuestras casas, bueno, no alcanzarían los salarios pobres ya que tenemos para poder afrontar eso. Y por otro lado, otra cosa que aparece es que justamente está la imposibilidad de preguntarse qué es lo que quieren hacer. Y ahí aparece el término clase o la temática de la clase, que a mí me parece que va a ser un tema importante que también abordemos desde la teología, porque eh, me parece que es un tema que es como que nos cuesta mucho, digamos, incluso dentro del metodismo, ¿no? Como bien señalaba Daniel, el historiador Thompson, cuando habla de la formación de la clase obrera en Inglaterra, eh, bueno, ahí él hace un aporte sobre qué ofreció el metodismo, pero qué ofrecemos hoy como iglesias, como espacios sociales, para poder formar y poder, digamos, fortalecer la conciencia de clase como clase obrera, ¿no? Y a mí me parece importante que ese tema aparezca y hay un libro de un teólogo metodista que es John Rieger y un sitio ahí, Religión y Justicia, Religion and Justice en inglés, lo pueden buscar, que es de la Universidad Metodista de Vanderbilt, donde están trabajando este tema. Y el último libro de él se llama Teología en el Capitoliceno, y justamente lo que plantea es que las relaciones de clase son el punto de partida adecuado para hablar justamente de trabajo, dignidad, de vida en abundancia, de todo esto que nosotros queremos vivir y proclamar como iglesias y que muchas veces no nos animamos de hablar, ¿no? O sea, cómo de alguna manera este análisis de materialismo histórico sigue siendo muy relevante, ¿no? De las condiciones en las que uno vive, si somos clase media, baja o clase alta, realmente condicionan muchísimo, ¿no? Nuestra mirada del mundo, nuestra teología, nuestra experiencia de fe, nuestro compromiso social, etcétera. Así que este es un tema que me parece que el tema de la clase social eh, que sabemos que genera debate no solo en organizaciones sindicales y políticas, sino también en nuestras iglesias, pero es un tema importante, ¿no? Y cómo eso también se conecta con el género, como bien dijo Verónica, Sí, con el racismo sí, y también con la noción, digamos, de lo ecológico, ¿no? De la tierra, porque también aparece aquí la importancia que tiene la tierra en este tiempo, también del trabajo de nuestra casa común. Así que yo quería mencionar también que justamente el trabajo para nuestra iglesia y para la teología metodista no es solo, ¿no? Ser parte de un engranaje productivo para engordar, digamos, las arcas de algún patrón o de la riqueza acumulada de algunos sectores,
sino que el trabajo es un derecho y también un mandato divino, ¿no? Wesley va a hacer hincapié en esto en su texto sobre mayordomía y, y va a decir justamente que la mayordomía o el mayordomo, la mayordoma va a ser la mejor definición que él va a tener para el cristiano y parte del mandato bíblico de la creación a la que él menciona es justamente el texto de Génesis donde dice que Dios puso al ser humano, a hombre y mujer en el jardín del Edén para que lo cuidara y lo labrara, lo trabajara, ¿no? O sea, es un derecho y a la vez un mandato y que justamente, eh, bueno, tenemos que lograr como iglesias generar estas discusiones, que lamentablemente digo hoy estamos a veces discutiendo cómo buscar alimento para que no se nos muera de hambre las personas, pero no olvidar esa discusión que tenemos que dar, desde dónde, ¿no? Y para qué estamos en este mundo, con qué sentido quiero trabajar y quiero hacer, ¿no? A los jóvenes cuál es el sentido del trabajo para el reino de Dios, cuál es el sentido de mi creación como co-creadores también. Y, y me parece bueno, que es importante poder trabajar esto en nuestras iglesias también, ¿no? Y por otro lado, bueno, no olvidar que la explotación no es la excepción en el sistema capitalista. Hoy me levanté escuchando al ministro Cavallo criticando al ministro actual de Economía, citando a autores que Wesley probablemente, bueno, no leyó, o sí, algunos dicen que puede haber leído, ¿no? A Adam Smith, bueno, y David Ricardo y todo esto. Y bueno, la verdad que hablando sin una, digamos, empatía por lo que está pasando, por lo que le está pasando a millones de personas en nuestro país, y creo que es eso, ¿no? Es cómo lograr que nuestras iglesias sean espacios también de solidaridad, donde podemos acompañarnos en estos momentos, donde así como Alejandra, que cité al comienzo, tiene que salir a buscar comida, hay otros hermanos que tienen que trabajar, como dijeron, el doble o mucho más tiempo para seguir subsistiendo. Y me parece que, bueno, nuestra iglesia y nuestra teología en este sentido, bueno, choca rotundamente con muchos eh, portavoces de la teología de la prosperidad, que acá en Córdoba, por ejemplo, hemos tenido y tenemos algunos pastores y pastoras que han estado en eventos, digamos, donde justamente, bueno, pareciera que el único versículo bíblico que tienen para repetir es el de Tesalonicenses, que dice justamente, el que no trabaja no come, ¿no? Que es el caballito de batalla de muchas de estas iglesias. Para ir terminando, quería justamente mencionar también la importancia que tuvo el metodismo, como decía Daniel, en la organización de los trabajadores, en la confección o en la composición de la clase obrera, de su conciencia de clase, pero también de la organización sindical, ¿no? Y bueno, y qué lejos estamos también hoy de esos sindicatos y gremios, en algunos casos que, bueno, no representan ya más a sus trabajadores, sino que, bueno, se representan a sí mismos muchas veces como engranajes del poder, ¿no? Eh, y en ese sentido me parece bueno, revalorizar el tema del trabajo como un derecho, del trabajo como posibilidad de, de ser feliz, ¿no? Wesley va a hablar mucho de esto de la felicidad, que el trabajo tiene que hacernos felices y hacer felices a los demás, que es un poco la utopía del reino de Dios. Y bueno, y qué lejos estamos a hablar de esto, ¿no? Estamos hablando, en la mayoría de los casos es cómo hacemos para no perder el trabajo, aunque sea un trabajo, como dice el antropólogo David Graeber, un trabajo de M, ¿no? Y realmente me parece que, bueno, es parte de este desafío que tenemos también, el no claudicar en estas visiones, por más utópicas que nos parezcan, ¿no? Y bueno, para terminar, menciono simplemente una frase de Wesley, que me parece que, que está buena, digamos,
en relación a, ¿saben? A su frase, eh, bueno, trabaja, gana, ahorra todo lo que puedas y después dice, da todo lo que puedas. ¿M? Y bueno, que muchas veces hemos olvidado esa última, ¿no? El dar todo lo que puedas. eh, en relación a esto también de, si bien no es una crítica al capitalismo en sí, con esto de la plusvalía, pero sí habla de esta necesidad que tenemos de poder poner el trabajo al servicio de la humanidad, de la humanización. Entonces Wesley va a decir, ¿no? Em, a esos metodistas que él veía que se enriquecían y decía, al final casi de su vida, dice, el Señor de todo te preguntará, ¿cómo empleaste los bienes materiales que deposité en tus manos? ¿De qué manera empleaste ese talento integral, el dinero? Primero satisfaciendo tus propias necesidades razonables, junto con las de tu familia, luego devolviéndome el resto, dice Dios, a través de los pobres, a quienes había ya designado para recibirlo. ¿Qué camino podemos tomar entonces para que nuestro dinero, podríamos decir nuestra acumulación, nuestra riqueza, no nos hunda en el más profundo infierno, dice Wesley? Hay un camino y no hay otro bajo el cielo. Si quienes ganan todo lo que pueden y ahorran todo lo que pueden, también dan todo lo que pueden, entonces cuanto más ganes, más crecerás en la gracia y más tesoros acumularás, ¿no? En el cielo. Y me parece bueno recordar esto en estos tiempos donde tampoco debemos olvidar lo que decía nuestro poeta Atahualpa Yupanqui, que hay un asunto en la tierra más importante que Dios, que dice, y es que nadie escupa sangre para que otro viva mejor. ¿M? Que Dios vela por los pobres, tal vez sí, tal vez no, pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón, dice Yupanqui en Preguntitas sobre Dios, ¿eh? Criticando una imagen de Dios que muchas veces los cristianos hemos dado, ¿no? Un Dios aliado al poder, a aquellos que tienen el poder económico y los privilegios. Así que, bueno, que Dios nos ayude en esta tarea que tenemos de reivindicar trabajo digno y justo para todos y todas. Muchas gracias, Pablo. Y en estos pocos minutos que nos quedan, la idea sería que si algunos de ustedes tienen preguntas, me concentro primero en las preguntas, después si hay un poquito más de tiempo y alguien quiere traer algún aporte, lo escuchamos, pero primero, si tienen preguntas, sería lindo escuchar dos o tres preguntas y darles oportunidad a las personas que expusieron de responder. Podemos abrir el micrófono simplemente y preguntar. No hay preguntas, han sido clarísimos, sí, yo también estoy de acuerdo. Inspiraron a mucho pensamiento. ¿Y alguien tiene algún aporte? Víctor, sí, cómo no. Gracias, buenas tardes, noches allá en Argentina, acá en México tardes todavía. Bueno, primero felicitar al Centro Metodista de Estudios Wesleyanos por este tema tan importante. Dos, expresar nuestra solidaridad con ustedes. Sabemos que la pasan difícil en estos tiempos con esos libertarios neoliberales y demás. Acá en México también padecimos no hace mucho cosas complicadas. Solamente Haití tenía el salario mínimo más bajo en toda América que México, no hace mucho. Y bueno, ahorita ya hay un proceso que viene desde el nuevo gobierno. 154% se ha recuperado el valor del poder adquisitivo del salario mínimo, ¿no? Y cosas así que estaban tocando fondo. Y bueno, comentarles que vamos a realizar acá en la Iglesia Metodista la conferencia general en un par de semanas y pues estamos proponiendo un agregado a la disciplina para constituir una comisión nacional de lo laboral
que básicamente haga labores de concientización, de educación a los pastores, a la iglesia, a los hermanos como trabajadores, porque hay una situación muy profunda de desatención al tema. Y pues empezó bien el proceso, vamos a ver cómo nos va. Hay voces conservadoras que no les va a gustar, que ellos dicen que son temas del mundo y que solamente debemos estar en cuatro paredes haciendo oración. Y bueno, pues va a ser el debate. Esperamos contar con sus oraciones para que nos vaya bien y ojalá y se pueda aprovechar este espacio para que se adopte como una tarea importante de la iglesia y ya les estaremos compartiendo los resultados. Estoy inscrito en otros cursos aquí con Viviana y bueno, ahí tendremos manera de darle continuidad a estos temas. Un gusto, buenas tardes y gracias por el tema. Muchas gracias, Víctor. Muy interesante. ¿Alguien más? Bueno, Paula. me encantó lo que nos han traído, la verdad, muchas gracias. Por ahí pensaba en esto de la iglesia como un poco pensando en lo que decía Daniel, como catalizadora, ¿no? Y creo que nos ha enseñado mucho de democracia. Creo que quizás quienes siempre lo vivimos, lo damos por algo obvio y hoy esto, en este caos, toma valor, ¿no? Me quedo un poco con eso, con cómo la iglesia que nos enseña a dar uso a la palabra podría dar herramientas para ordenar, en el buen sentido, ¿no? Eh, en medio de tanto caos que sentimos que hay y en tanta dificultad para hablar las cosas que hay hoy, ¿no? Eh, Eso por un lado. Por el otro, no podía dejar de pensar en la noticia y quizás uniendo ahí a lo que traía Verónica, el comentario de la segunda persona más rica de Argentina, salió en los medios a burlarse de lo que alguien que no trabajó, una mujer que no trabajó, gana como jubilada. Eh, Me parece que esas noticias nos hacen imprescindible poder charlar esto que estamos charlando y dar la mirada desde el feminismo, entre otros espacios y colectivos, a la temática del trabajo. Es tremendo que una persona así esté dando ese mensaje también, por otro lado. Y por último, por ahí pensando en lo que decía Pablo, también me gustó mucho esto de traer el tema, ¿no?, de la clase obrera, porque le hemos metido tanta cosa, clase media, emprendedurismo. Volver a traer esto de clase obrera, qué significa a nuestras comunidades y desde ahí hablar de vida abundante. Me parece muy interesante porque en algún punto siento que, bueno, a ver, la solidaridad, tomando lo que hoy traía Daniel, puede contener, pero si uno busca transformación, hay que pasar también a otros valores y a otros conceptos, ¿no? Porque me parece que hay que trabajar en esas dos patas y esto que traía Pablo, ¿no? De, bueno, volvamos a charlar algunas cosas también. Así que, bueno, realmente agradecerles. Eso, más que nada, fue un sacudón muy lindo de ideas. Gracias, Paula. ¿Alguien más? Walter. Era Pablo, Daniel y Verónica, que hermosas las exposiciones. Pero desde Daniel, que comenzó con la revolución industrial, Verónica con la actualidad de este mundo del trabajo, Paula, que recién aportó esto tan importante, la función de la mujer, el trabajo reconocido en todas las comunidades, y Pablo, que habló desde la fe, desde la iglesia, de la teología. Y como el título de esto es la fe, el trabajo desde la mirada metodista, ¿cómo lo vemos? Y la pregunta concreta sería para Pablo, desde la teología, ¿cómo ves vos, Pablo, dar esa sinergia, o sea, entre el trabajo y la fe? O sea, el trabajo y la espiritualidad. ¿Tendría que haber una armonía o la iglesia simplemente se reduce a hacer servicio, dar y no evangelizar? Porque por ahí también la gente no necesitaría un poco de espiritualidad, Pablo.
Vivi, no sé si contesto yo. Sí, sí, a Sí. vos te habla. Bien, bien, Walter, sí, yo creo que, a ver, es un desafío siempre que tenemos las iglesias y nuestra iglesia eh, en esto de la misión integral, como se ha llamado, pero también diríamos a nivel bíblico, bueno, la vida en el espíritu de Dios, es todo, ¿no? No es solo las necesidades espirituales, entre comillas, y las necesidades materiales, sino que es justamente poder ayudar, colaborar, promover derechos humanos, y creo que esta es una de las tareas fundamentales de la misión de la Iglesia, y que me parece que, bueno, es, primero vivirlo adentro nuestro. Si en nuestras iglesias no vivimos respetando esos derechos, bueno, nos va a costar mucho más ser un buen testimonio, ¿no? Hacia afuera, pero que nuestras iglesias sean, como decía Daniel, y contaba algo Verónica también, sean esos espacios donde la gente aprende no solo a escucharse, a dar su voz, a ponerse de acuerdo, a disentir, espacios democráticos. Y, y me parece que ahí, como bien dice Wesley, bueno, esto tiene también que ver con la experiencia espiritual, ¿no? La fe, la experiencia de sentirse amado, aceptado por Dios, la experiencia de sentirse amada por Dios, por una comunidad. Bueno, esto que transforma a la persona, esto fue el gran aporte de la fe cristiana, ¿no? Ya no es Dios, como preguntaba Yupanqui, ¿no? Que está aliado a los que nos vienen a oprimir, sino es Dios que nos viene a dar la buena noticia en Jesucristo de que nos ama profundamente y quiere el bien, ¿no? Y esa experiencia de amor que tuvo Wesley es la que muchos de nosotros tenemos, y por eso seguimos apostando a la iglesia como espacio de fe y también espacio de organización colectiva, espacio de organización, ¿no? Pero bueno, desde la fe, desde la predicación del Evangelio, que transforma, que es sal y luz, que es levadura de la masa. Y bueno, por eso me parece importante que, como decía Paula también, que creo que es, además de seguir predicando nuestra fe, y nuestra experiencia de la gracia, me parece importante que volvamos a hablar de algunos temas. El tema de la clase, es un tema, y de la conciencia de clase es un tema que, bueno, está como medio censurado, en el país, pero también en las iglesias, y me parece que es un tema que hay que volver a hablar, ¿no? Porque tiene que ver claramente desde dónde hablamos y cuáles son nuestros intereses. Gracias, Pablo. Sí, Lucho. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, primero que nada, felicitarlos porque fue muy interesante, estuvo muy buena la charla. Saben mucho, se ve, de los temas de los que hablaron. Es muy interesante esto que decía Pablo, creo que fue Pablo el que lo dijo, que mundialmente el 1% de la población cosecha riquezas, ¿no? Contra un 99% de población obrera. Y sin embargo, en el mundo, ese 99% sigue apostando a quienes no lo representan. Eh, a mí me parece que esto también dentro de las comunidades se dejó de hablar porque se choca mucho con lo que piensa la gente, ¿no? Políticamente hablando y demás. Pero creo que habría que buscar la forma de poder hablarlo, ¿sí? Así como decían ustedes, de esta manera eh, que representaba Wesley también, ¿no? De estar del lado de los trabajadores. Eh, no sé si se puede, de qué manera, pero sería interesante poder hablarlos en las congregaciones. Y también sería interesante poder organizarnos y participar en contra, ¿no? De los males que nos rodean y las malas decisiones que toman los políticos que tenemos actualmente. Bueno, eso nada, quería decir. Gracias. Gracias, Lucho. ¿Alguien más? Fernando.
Bueno, agradecer a los expositores, muy bueno. Una alegría ver a la hija Verónica de José, que como pastor nos dio todo este testimonio de involucrarse con la clase trabajadora, de Genaro y otros sindicalistas. Y bueno, decirle que bueno, con Daniel Bruno, de mi generación hemos podido disfrutar de la experiencia y el testimonio y la teología de José, que influyó mucho en nosotros. No, más que una pregunta, eh, muy interesante esto, cómo el metodismo hoy en día tendría que buscar caminos de desinstitucionalización, es decir, volver a hacer movimiento, y un área de trabajo en eso puede ser acercarse a los movimientos obreros, como lo hacía José, es decir, interactuar con los sindicatos, sobre todo en este tiempo donde hay muchos que están perdiendo el trabajo. Acá yo vivo en Mercedes, una ciudad de 100 kilómetros de capital, y hay una infinidad de pérdida de trabajo, más de 1.500 familias que se quedaron en la calle. Y bueno, ahí tuvo una tarea de concientización, porque bueno, evidentemente la mitad de esa gente votó el gobierno que hoy los dejó en la calle, ¿no? Es decir, hay todo un trabajo que ya lo expusieron muy bien todos, de la potencialidad que tiene la fe cristiana para crear vida en comunidad, organización y recuperación de derechos. Es decir, lo dejo como inquietud, es decir, de qué manera nos debemos un debate para volver a hacer movimiento y salir de la pared del templo a buscar en las barriadas, en los sindicatos, esa dimensión de la santidad social que la Iglesia Metodista descuidó en los últimos tiempos. Muy bien, bueno, vamos a ir terminando. Nos quedamos por aquí en el Centro Metodista con algunas cosas que resuenan como búsquedas para otras mesas, tal vez virtuales, tal vez presenciales, pero bueno, la cuestión de las clases, cómo lo analizamos y cómo nos autopercibimos. Y la cuestión de la representación, la ruptura de las representaciones, incluso dentro de la iglesia, porque a veces no hay tal cosa, no nos sentimos representados o las representaciones son traicionadas, ¿no? Quienes nos representan no representan lo que elegimos. Por ahí hay varias búsquedas, ahora lo que acaba de decir Fernando también, cómo volvemos a las bases, aunque hay comunidades como la de Consti, por lo menos donde yo estoy, en donde estamos demasiado cerca de la, digo demasiado porque es muy, muy agobiante. Esta crueldad de la que hablaba Verónica, encarnada en todo lo que nos rodea, es verdaderamente muy agobiante. Aprovecho que ella citó de este libro, bueno, se va a ver al revés, pero bueno, para cerrar con esto, ¿no? Jesucristo, y es de la parte del libro que ella citó, Jesucristo genera una comunidad liberada, deberíamos preguntarnos si esto es así en nuestras comunidades, que coparticipa en la liberación. La acción, dice, no se dirige solo al grupo de los discípulos, sino a todo un pueblo, ¿no? Que logremos eso, que podamos reconocernos comunidades liberadas que coparticipan al pueblo de esa liberación. Bueno, ojalá esta mesa haya sido un inicio de esto, agradecidísimo con todo lo que han compartido Daniel, Pablo, Verónica. La verdad que, bueno, esto va a quedar grabado, va a quedar en nuestro canal de YouTube por si lo quieren revisitar o si se lo quieren recomendar a alguien, entran al canal de capacitación CMO en YouTube y buscan este video, desde mañana va a estar ahí. Y la verdad que, bueno, riquísimas las ponencias, muy, muy agradecida. Simplemente les dejo si quieren decir una frase más los expositores, porque no quiero traicionar la posibilidad de que cierren ustedes. No, en relación, bueno, gracias por la posibilidad de estar aquí compartiendo con todos ustedes. Me parece importantísimo lo que dijo Fernando al final, eh, porque eso demanda acciones difíciles en las instituciones. Wesley, para poder hacer lo que hizo, rompió con la Iglesia Anglicana.
El metodismo más combativo en Inglaterra no fue el oficial, sino grupos que tuvieron que romper con la línea oficial. En Estados Unidos pasó lo mismo. O sea, parece ser que la línea central institucional de las iglesias no son flexibles como para dar respuestas en momentos difíciles e imaginar nuevas cosas. Así que lo que que me parece fundamental, volver a hacer movimiento, tendrá que surgir desde otros lados. Y será el tiempo para pensar con ojos y mentes nuevas y Amén. valientes. Verónica, no sé si quiere compartir algo. Agradezco la invitación. En toda la actividad, toda la jornada estuvo más que interesante. Me llevo anotaciones y reflexiones para seguir trabajando. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias a vos. Pablo. Bueno, gracias, sí, no, gracias por compartir con todos nosotros y nosotras aquí en este conversatorio. Difúndanlo, difundan después la grabación para que puedan otros escucharlo también y creo que es importante eso. Y simplemente es recordar que el Centro Wesleyano Metodista tenemos este libro que es Santificación y Transformación Social de Theodore Jennings, que un teólogo metodista que bueno, ya escribió este libro hace más de 20 años, pero sigue vigente muchos de los aspectos que aparecen aquí y de manera bastante sencilla, digamos, para compartir en nuestras iglesias sobre el tema económico, la justicia laboral y demás. Así que nada más, eso. Muchísimas gracias entonces, que tengan muy, muy buena noche y que el Señor bendiga este encuentro y bendiga todo lo que nos quedamos pensando y vaya guiando esto para hacerlo por obra, por una obra liberadora. Amén. Amén. Amén, amén. Bien. Amén. ¿Tendrán el documento que menciona Pablo en digital, de casualidad? Lo vamos a buscar, lo vamos a buscar. ¿Tu nombre era? ¿Cómo era tu nombre? Víctor, yo lo contacto, está en el Ah, grupo de Víctor, de curso. México. Bueno, y un Sí. gusto que nos acompañen de México también. Que les vaya bien en esa reunión. Los Gracias. que están en el curso tienen ventaja y reciben todos los materiales. Claro. Bueno, bueno, gracias Vero y Daniel también por compartir y bueno, a seguir Muchísimas, adelante. muchísimas gracias. Muy buenas noches. Chao, Buenas chao. noches, gracias. Chao, hasta luego. Chao, chao, buenas noches. Bendiciones. Hasta luego. Bendiciones. Chao, belleza, miren esa criatura hermosa. No se puede creer.